Cordial saludo, compañero de legislación laboral. Mi nombre es Lorena Gutiérrez y vamos a hablar del caso Comino SAS. Vamos a trabajarlo entonces en 6 puntos. Reconocemos el caso, conocemos cuál es el despido justificado y la renuncia justificada, cuáles son las posibilidades de demanda y de reintegro, qué es el fuero laboral y pues la conclusión del caso. Como todos conocemos ya, el caso entonces es de una empresa de producción que se llama Comino SAS, que contrata a un empleado que parece una persona saludable, pero en el transcurso empieza a sufrir unas incapacidades y se le descubre una enfermedad crónica. La empresa entonces decide despedirlo bajo la premisa que es una enfermedad que no contrajo en la empresa, que no tiene origen laboral y que adicional a eso pues ellos necesitan el cargo para que alguien más pueda utilizarlo. En este caso vamos a hablar entonces de cuáles son las razones del despido justificado por parte del empleado. Puede ser, por ejemplo, que el empleado haya engañado al empleador presentando, por ejemplo, documentación falsa, como documentos de identidad, certificaciones laborales, certificaciones de estudio, que incumpla con la labor que le recomendaron, que su comportamiento sea incorrecto, por ejemplo, que sea grosero con sus compañeros, que sea grosero con sus superiores o con sus subordinados, que llegue a trabajar bajo el efecto del alcohol o de sustancias alucinógenas, que disminuya su rendimiento sin justificación. Esto sería, por ejemplo, en el caso de una empresa de producción, que tenga una producción diaria, la persona, el trabajador, tenga una producción diaria, por ejemplo, de 20 unidades, y en el transcurso simplemente decide bajar su rendimiento a 5 o 10 unidades sin una justificación, porque puede presentarse que el trabajador efectivamente esté enfermo, como simplemente puede ser que simplemente no quiso pues seguir rindiendo lo que venía rindiendo. Que llegase a su edad de pensión y que contraiga una enfermedad, pero esta enfermedad debe ser una enfermedad crónica y altamente contagiosa. En esos casos el empleado puede despedir a su empleado. Una persona tiene la posibilidad de demandar a una empresa o de solicitar su reintegro cuando, por ejemplo, hay un despido injustificado y puede probarlo, cuando hay desacuerdos salariales, cuando el empleador dejó de hacerle pago de sus salarios o cuando hay acoso. Recordemos que el acoso está regulado bajo la ley 1010 del 2006. Ahora vamos a hablar del fuero laboral. El fuero laboral es una condición que el Estado le otorga al empleado para que no sea despedido sino única y exclusivamente por las condiciones que indica la ley. Entonces, por ejemplo, el fuero laboral acobija a las madres en estado de gestación, las madres lactantes, las personas en incapacidad, sin importar si su incapacidad es laboral o general, a las personas que hacen parte de un sindicato, así más o menos el fuero laboral. Entonces, ahora sí, hablemos de las conclusiones. En este caso yo considero, número 1, que el empleado no tenía conocimiento de su enfermedad, sino que fue descubierta en el transcurso de sus incapacidades. Número 2, que estaba contratado mediante un contrato laboral en la empresa, así que pues la empresa debía esperar el debido proceso. Recordemos que en estos casos, cuando hay incapacidades, la empresa efectivamente puede despedir al empleado siempre y cuando llegue a un acuerdo con el empleado y se tramite por medio del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo analice la situación y efectivamente la apruebe. Mientras tanto no es posible. Mientras tanto el empleado debe hacer el trámite ante la EPS, el Fondo de Pensiones, la Junta la junta que regula el porcentaje de incapacidad para que pues él pueda recibir entonces su pensión, ya que de acuerdo a lo que nos dice el caso, este empleado ya no queda en condiciones de seguir trabajando ni en esta ni en ninguna otra empresa y sus derechos deben ser protegidos, y adicional a eso pues entender que su capacidad laboral ya no está para poder acceder a otra posibilidad de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta
los despidos justificados que nos ofrece el Código Sustantivo de Trabajo, hay que tener en cuenta que este empleado se encuentra bajo las condiciones de fuero laboral y que en caso de ser despedido debe ser reintegrado aun cuando pues continúe en estado de incapacidad mientras se resuelve su situación. Y adicional a eso, la empresa tendría que pagar no solo los salarios que dejó de pagar durante el tiempo que estuvo despedido, sino que adicional a eso tendría que indemnizarlo. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que haya sido de su agrado y que la información haya quedado clara. Igual cualquier cosa pueden ver aquí mi correo electrónico, estoy pendiente a sus dudas y sus comentarios. Que estén muy bien.